Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos. En esta ocasión estaré disertando un tema que le he dado en llamar la más grande historia jamás contada. Allá por el año 1949, el escritor Charles Fulton Hausler escribió un título, el cual utilizaré para el tema de esta ocasión: la más grande historia jamás contada. En este libro, Hausler habla acerca de la vida de Cristo, y fue tan grande, tan éxito tuvo esta obra, que se convirtió en un bestseller en el próximo lustro, es decir, en los 5 años en que salió a la obra. Y es que en esta ocasión hablaré del hombre más grande de los siglos. Hablaré del deseado de todas las gentes, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y a manera de introducción diré lo siguiente: en una ocasión un niño estaba jugando con un pequeño barquito que él previamente había creado, había elaborado. Era una creación de sus propias manos. Así que nuestro pequeño niño estaba allí jugando en las márgenes de un río. Jugaba y tomaba el barquito y luego lo volvía a tomar el barquito y estaba jugando. Pero en una ocasión él puso el barquito y vino una ráfaga de viento fuerte y ¡zas! El barquito se perdió allá a lo lejos. Allá en una vuelta por el río se perdió de vista. Así que el niño regresó a su casa muy triste, apenado por lo que había pasado. Pero como el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso normal. En una ocasión, en unos 2 meses posteriormente a este evento, el niño se encuentra frente a un estante en una venta y puede observar el niño que detrás del anaquel donde se están mostrando algunas cosas, está su barquito. Así que aquel niño observa con interés aquel barquito, pero puede observar que en el barquito está una etiqueta y la etiqueta tiene un precio. Así que nuestro niño regresa a su casa, cuenta la historia a sus padres le dan dinero y viene aquel niño, y entonces este niño viene y compra su propio barco, llega y compró su propio barquito. Es posible que a nosotros nos resulte un poco extraño asimilar eso, cómo una persona puede comprar algo que ya de por sí le pertenece por creación, y ahora también debe de comprarlo si desea volver a tomarlo o a tener posesión de ese barquito en este caso. Piensen, hermanos, en cuán difícil debió haber sido para nuestros primeros padres cuando cayeron en tentación, y cuán difícil debió haber sido para Dios tratar de retomar nuevamente aquello que había perdido, aquello que le pertenecía por creación. Esta historia no es más que un pequeño reflejo, un pálido reflejo de lo que ocurrió cuando Satanás, por así decir, tentó a nuestros primeros padres, y estos quedaron derrotados, por decirlo de una manera, allá en el jardín del Edén. En esa ocasión, Satanás robó a Dios la raza humana, por decirlo en algún término. Sin embargo, para poder conseguirnos de vuelta, Dios mismo tuvo que venir a este mundo y tuvo que librar una batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo de las almas. Nosotros conocemos a esto como la gran controversia o el gran conflicto entre el bien y el mal, o la gran controversia. Y es que finalmente Cristo tuvo que venir a este mundo, tuvo que hacerse como uno de nosotros y venir y luchar
en un combate encarnizado cuerpo a cuerpo con su adversario. Y finalmente el Hijo de Dios tuvo que pagar con su propia vida. Yo estoy seguro que ningún director de cine, quien sea, George Lucas o cualquiera de los grandes escritores, guionistas de Hollywood, ninguno tuviese o tiene la idea o pudo haber escrito una saga tan hermosa como la que aparece en la Biblia, la historia más grande jamás contada, la historia de la redención. Todo un argumento dramático, donde se puede observar cómo Dios toma la iniciativa para poder retomar lo que una vez le pertenecía por creación. Con razón dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14, unas palabras que son muy inspiradas y muy interesantes. Dice en el libro de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Dice de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar en el griego es skeno. Quiere decir que el unigénito Hijo de Dios dejó el cielo, dejó las cortes del cielo, devolvió el cetro a su Padre y vino a este oscuro y terrible mundo para librar una batalla, para poder alcanzarnos, para poder retomar lo que era de Él y que había perdido en el jardín del Edén. En este estudio para esta ocasión quiero destacar dos actos en la vida de Cristo que considero que son muy importantes. El primero tiene que ver con la tentación de Cristo inmediatamente después de su bautismo. Y el otro evento tiene que ver con las últimas horas de la vida de Cristo. Así que la primera parte podemos decir la tentación de Cristo en el desierto de la tentación. Y para esto vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo número 4 y vamos a leer el primer versículo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante que el versículo es muy explícito cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La Biblia no muestra que Jesús buscó la tentación. Jesús no quiso ir a buscar la tentación, sino que Cristo, como obediente a su Padre y bajo el influjo o la influencia benéfica del Espíritu Santo, se dejó guiar y fue el Espíritu quien lo condujo exactamente al desierto para ser tentado por el diablo. Y es que una cosa es fe, fe en las promesas del Señor, fe es confiar en la palabra del Señor, fe es confiar en un así dice Jehová. Pero lo contrario a la fe, la falsificación de la fe, sería en todo caso la presunción. Pero aquí el texto es claro cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Que Dios nos libre de buscar la tentación. Incluso debemos de dejarnos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo, que sea Él quien guíe nuestra vida. Dice el versículo 2 de Mateo 4, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. 40 días y 40 noches. Ese número es muy especial en la Biblia. Y es que cuando en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento aparece el número 40,
y tiene alguna conexión o podemos decir que tiene que ver con algún periodo de preparación previa para algo. Así, por ejemplo, tenemos que Moisés pasó 40 años en el desierto aprendiendo a ser conducido por Dios, a la vez que estaba tratando de desprenderse de todos aquellos hábitos que había adquirido en la corte de Egipto. También podemos mencionar de que el pueblo de Israel pasó 40 años allí dando vueltas por el desierto hasta que finalmente aprendió y solamente 2 pudieron entrar en la tierra prometida. Así que este número 40 tiene que ver con una preparación previa. Así que Jesús en esta ocasión está iniciando su ministerio con un ayuno. Dice el versículo 3, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué interesante el hecho de que Satanás no llegó para tentar a Cristo cuando Cristo tenía un día o 2 días de estar en ayuno, sino que Satanás llegó al 40º día, es decir, llegó al final del ayuno de Cristo. Qué interesante que Satanás siempre escoge el momento más vulnerable en la vida de la persona. Satanás astutamente escogió el momento más difícil en la vida de Cristo para acercársele y tentarlo. Y así sucede, siempre Satanás llega cuando él piensa que es el momento más propicio y puede obtener un mayor rédito. Se le acercó con las siguientes palabras y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros podemos observar o deducir que estas palabras tenían la idea de fomentar en Cristo una duda o albergar dudas en el Hijo de Dios. Esta era una duda abierta. Lo que Satanás pretendía era que Cristo realmente dudara de si era o no el Hijo de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿será que Satanás no sabía que frente a él tenía al Hijo de Dios? Si exactamente 40 días antes había escuchado en ocasión del bautismo de Cristo, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él, sobre Cristo, en forma de paloma, y él escuchó la voz cuando dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Satanás había oído exactamente esas palabras. Así que no es que Satanás no conocía. Satanás llega y se acerca únicamente para tratar de sembrar dudas en la vida del Hijo de Dios, en la vida de Cristo. El problema de Satanás no era de que si él sabía o no. El problema en este caso era de que él no creía o no quería aceptar que Cristo era exactamente el Hijo de Dios. Y quería sembrar en Cristo exactamente esas dudas. Quería que Cristo dudara de su posición delante de Dios. Por eso dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. De tal manera que podemos decir que la verdadera tentación de Cristo no era el alimento en sí, era la situación era la fe. Si él creería en lo que Dios le había dicho que era o si él dudaría. Con relación a esto, hay un escritor mexicano llamado Amado Nervo y en una ocasión él dijo, el cristiano es una música y un verso y una flor. Y luego agregó y dijo,
el pecado proyecta sombras en la blancura astral. Es lo que Satanás pretendía con Cristo, que Cristo proyectara sombras, que proyectara dudas, que albergara dudas de si realmente Él era o no era el Hijo de Dios. Y la verdad es que miles de años antes, Satanás había abordado a nuestros primeros padres con la misma duda, había abordado de la misma manera a Adán y Eva en el jardín del Edén. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en los primeros versículos. Dios había dicho claramente a nuestros primeros padres: no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Esa expresión, con que Dios os ha dicho, está la misma técnica de sembrar dudas, en este caso en Adán y Eva. Es la misma técnica que Satanás ha tratado de utilizar en el transcurso de los siglos: sembrar dudas en las personas. Podemos decir que el problema en el Edén fue la palabra de Dios. Satanás no dudaba de la existencia de Dios. Sin embargo, él escogió no creer lo que Dios decía. Y en consecuencia, estaba actuando en este sentido. Por ejemplo, la palabra del Señor es explícita cuando en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12, dice de la siguiente manera: ahora somos hijos de Dios. Dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, Satanás pretende que nosotros no creamos que Cristo es nuestro Padre y que nosotros somos hijos de Dios. Satanás pretende que nosotros creamos que somos bastardos de Dios. Es decir, que no creamos que somos amados por nuestro Padre Celestial y que nosotros somos sus hijos. Siempre pretendiendo sembrar dudas en cada uno de nosotros. Y finalmente, el segundo evento que quiero que analicemos tiene que ver con la tentación en el final de la vida de Cristo. Es decir, en las últimas horas de Cristo en su ministerio terrenal. Si ustedes recuerdan, nuestra caída, la caída del hombre, comenzó en un jardín, en el jardín del Edén, con nuestros primeros padres. Pero también nuestra redención inició en un jardín, en el huerto o en el jardín del Getsemaní. La razón por la cual cayeron nuestros primeros padres fue por ceder al apetito. Y la primera de las tres tentaciones que Satanás trajo a Cristo fue exactamente con relación al apetito. Es decir, donde Adán fracasó, Cristo, el segundo Adán, emerge victorioso. Donde comenzó la ruina del hombre, allí comenzó la restauración del hombre. Por Adán, por el primer Adán, obtenemos la muerte, pero por Cristo, el segundo Adán, somos vivificados, o de otra manera podemos obtener la salvación y la vida eterna. De tal manera que podemos decir que en toda esta historia de la gran controversia entre el bien y el mal, podemos decir que la batalla definitiva se libró hace unos 2000 años y fue peleada en un monte llamado el Monte Calvario. Y aquí nosotros tenemos a dos participantes
o a dos contendientes. A Satanás por un lado como el paladín o el adalid de las fuerzas del mal, y por otro lado tenemos a Cristo como el paladín de las fuerzas del bien. Sin embargo, los dos contendientes comprendieron exactamente lo que estaba en juego en este lugar, pero la mayor parte del mundo solo pudo ver a uno de los dos participantes. ¿Por qué razón? Porque el otro se mantuvo fuera de vista y esto alteró terriblemente el resultado. En esta ocasión nosotros solo podemos ver a Cristo sufriendo, por ejemplo, bajo el peso agonizante de la cruz. Pero si ustedes leen los evangelios, se hace hincapié en el sufrimiento de Cristo, pero como que no se menciona a Satanás. Y es exactamente porque Satanás se escondió para no mostrar su verdadera careta. Es decir, Satanás se ocultó. Satanás estaba allí oculto, se mantuvo fuera de vista. Pero eso alteró grandemente el resultado. Esto me hace recordar lo que sucedió a principios del siglo XX, allá por el año 1912, 1913, con el hundimiento del Titanic en las gélidas aguas del océano, del Atlántico Norte, cuando esta embarcación salió desde Europa y llegó a Nueva York. Y durante el trayecto, antes de que ocurriera el siniestro, aparentemente todo era calma. No se observaba ningún peligro allá a lo lejos, hasta que finalmente se observó un pequeño iceberg. Es decir, pero el iceberg se podía ver que era pequeño y que podía de cierta manera vadearse y podía evitarse el peligro. Pero en esa ocasión el verdadero peligro no era lo que se podía observar a simple vista. El verdadero problema con el Titanic era lo que estaba bajo la superficie, lo que estaba allá abajo, lo que estaba oculto debajo de las aguas gélidas del Atlántico Norte. Y así ocurrió en esta ocasión, en el enfrentamiento entre Cristo y Satanás. Satanás se ocultó y solo se podía observar a Cristo. Es decir, esta batalla decisiva entre la gran controversia entre Cristo y el mal comenzó en un huerto próximo a Jerusalén, conocido como el huerto del Getsemaní. Si usted, apreciado amigo o hermano, ha leído la historia, se habrá dado cuenta o podrá recordar de que mientras Jesús estaba orando en el huerto del Getsemaní, vino una delegación enviada por el sumo sacerdote con la intención de arrestar a Cristo. Y Pedro, pensando que podía defender a Cristo, toma su espada y quiere blandir su espada, y Cristo le dice: vuelve tu espada a su lugar. Eso lo encontramos en San Mateo 26, los versículos 52 al 53. Cristo increpa a Pedro y le dice: vuelve tu espada a su lugar. Más adelante le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagino que esta declaración de Cristo debe de haberles parecido algo sumamente extraño para los que estaban presentes o los que estaban alrededor de Cristo. Por lo menos para mí hubiese sido algo extraño, porque yo me hubiese preguntado o hubiese razonado de la siguiente manera: aquí hay un hombre que está a punto de ser arrestado y sostiene que tiene un padre en el cielo y que ese padre está tan cerca de él
que solamente él lo llamaría y que su padre le daría todo un batallón de soldados para salvarlo. Pareciera como que el padre dijera: hijo, solo pídemelo y ellos vendrán inmediatamente a salvarlo. Alguien podría razonar y decir: pero ¿quién cree este? ¿Quién se cree o qué es? ¿Quién cree que es su padre? ¿Cree que su padre es Dios? Y eso era exactamente lo que ellos no podían comprender. Exactamente allí estaba el punto, el quid del asunto. Jesús comprendió que el conflicto final de su vida al cual estaba entrando en ese preciso momento tenía que ver con Dios y Satanás, y no solamente con él y con los pocos mortales que estaban en derredor o delante de su presencia. Pedro, mete tu espada, le dijo Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Se ha dicho que una legión romana estaba constituida más o menos por unos 5.000 soldados. Lo que Cristo está diciendo es que si Él se lo pide a su Padre es capaz de mandarle unos 60.000 ángeles para que puedan protegerlo. Si usted, querido amigo o hermano, ha leído la historia sagrada, usted se da cuenta que en una ocasión, cuando el rey Senaquerib, el rey de Asiria, cuando después de haber insultado al rey Ezequías y de haber desafiado a Dios, a la majestad del cielo, después de eso, y cuando prácticamente Jerusalén estaba a punto de rendirse bajo las hordas enemigas de Asiria, comandadas por el rey Senaquerib, la noche previa, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová mató 185.000 asirios, solamente un ángel. Y en esa ocasión podemos decir que ocurrió un milagro, porque la nación judía, que estaba a punto de caer bajo las hordas enemigas de los asirios, y cuando prácticamente no había salvación humanamente hablando, cuando había una población asediada, incluso que comenzaba a hacer falta el alimento, de repente la mañana siguiente amanece y es una semana y es una mañana maravillosa de liberación. E incluso cómo es Dios, que Dios puede poner un alimento, una mesa incluso en el desierto. Dios provee incluso hasta en el desierto. Y la población que el día anterior había estado posiblemente con necesidad de alimento, al día siguiente incluso pudo tomar los despojos de todos los soldados asirios. Pero imagina lo siguiente: si un ángel del Señor pudo destruir o matar a 185.000 asirios, 60.000 ángeles del cielo hubieran acabado, siguiendo esta misma proyección matemática, 11.100 millones de personas. Es decir, más que la cantidad de habitantes que hoy en día, según los especialistas, habitamos este planeta Tierra. 11.100 millones de personas. Entonces el punto es que Cristo comprendía todo lo que estaba en juego. Horas más tarde, después de que Jesús fue arrestado, lo encontramos frente al sumo sacerdote, frente a Caifás, que está siendo juzgado frente al Sanedrín judío. Está siendo juzgado ante el Sanedrín, el cual era el cuerpo legislativo más alto de Israel en ese tiempo. Y la Biblia menciona que se adelantaron algunos testigos falsos para testificar contra Jesús. Pero la Biblia, en cumplimiento
con lo que había predicho unos 650 años antes. Isaías, dice la palabra del Señor, que Cristo como cordero fue llevado al matadero y que este cordero enmudeció y no abrió su boca, dando la idea de que soportaría pacientemente, estoicamente, todos los ataques y los embates del enemigo. Así que Cristo rehusó decir siquiera una sola palabra. Y exasperado, el sumo sacerdote Caifás le dijo a Cristo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y finalmente Jesús habló. Y nuevamente las palabras de Jesús revelaron que Jesús comprendía que las cuestiones que estaban en juego eran mucho más abarcantes de lo que se podía observar simplemente al ojo humano. San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 64 dice lo siguiente. Menciona la respuesta de Jesús a Caifás cuando le dijo: dime si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, de acuerdo a la perspectiva humana, el caso de Cristo no tenía ninguna esperanza. No había ninguna esperanza para él. Sin embargo, Cristo podía ver más allá de los barrotes, podía ver más allá de las cuatro paredes que estaban a su alrededor, podía ver más allá incluso de las personas que estaban en la corte y que lo estaban juzgando. Cristo pudo ver más allá de las cuatro paredes, pudo ver más allá de Jerusalén, más allá de Judea, pudo ver a través de los siglos, pudo ver más allá de la frontera incluso de nuestro planeta. Y él entendió que precisamente el conflicto del cual él era el principal contendiente del lado del bien tenía connotaciones que iban más allá incluso de nuestro planeta. Tenía, por así decir, una connotación universal. El gran conflicto entre el bien y el mal, por así decir, es algo cósmico que va más allá de este oscuro y enfermo mundo. Este conflicto entre el bien y el mal va más allá de nuestro planeta. Es un conflicto cósmico, un conflicto milenario entre el bien y el mal. De tal manera que Cristo, mientras está siendo juzgado, en la visión de Jesús, él puede observar, incluso su ojo puede ir más allá a las cortes celestiales. Y desde allí él puede ver el fin del tiempo. Recordemos que Cristo también era Dios. Jesús advirtió al sumo sacerdote que el conflicto de esa sala se extendía mucho más allá de esas cuatro paredes. Era como que si Jesús le estaba diciendo a Caifás: ustedes entenderán esto uno de estos días, cuando se reviertan los papeles y me vean venir en las nubes de los cielos. Pero Caifás no entendía eso, porque el sumo sacerdote se negó a aceptar la advertencia, porque no podía ver con sus ojos lo que Cristo podía ver a través de la fe. Yo podría preguntar lo siguiente: ¿qué era más real? ¿El conflicto que Caifás veía con sus ojos dentro de esas cuatro paredes, o el conflicto cósmico del universo que Jesús veía con su fe? Y obviamente el conflicto iba más allá incluso de nuestro
planeta. El tema fue el mismo unas pocas horas más tarde, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Los judíos lo trajeron ante el gobernador romano con la acusación de que Jesús pretendía ser un rey. Pilato hizo a Jesús una pregunta que sería obvia. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Notamos aquí la frase, una frase dubitativa. Le dice Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Más o menos con la misma intencionalidad deliberada de Satanás, cuando le dijo a Adán y Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. O con la misma técnica cuando le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y qué interesante que la respuesta de Cristo muestra nuevamente que Él comprendía que los temas en juego en el conflicto iban más allá, incluso de las circunstancias inmediatas que eran las que eran del momento. Iba más allá. Por eso Juan, en el capítulo 18, en el versículo 36, nos muestra la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Lo que aquí se explica es que Jesús comprendía que su juicio ante Pilato era parte de un conflicto universal entre Dios y Satanás, y que éste había comenzado en el cielo incluso milenios antes. Era, por así decir, era un evento, era una batalla de un conflicto milenario, de un conflicto cósmico. Y es que en ese momento se estaba desarrollando, en ese momento, la batalla decisiva, una batalla invisible, una batalla cuerpo a cuerpo entre Cristo y Satanás. Y el tema en esta ocasión era si la serpiente heriría a Cristo o si Cristo finalmente asestaría el golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Y con relación a esto podemos decir que el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, nos da la primera promesa mesiánica. Es el protoevangelio. En esa ocasión, Cristo le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañar, pero la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza. Es decir, te asestará un golpe mortal. Eso es exactamente lo que estaba en juego. Y siguiendo con las últimas horas de Cristo, ahora encontramos a Jesús que pendía desnudo bajo la cruz. Jesús pendía desnudo de una cruz. Nosotros en las láminas que hemos observado podemos ver de que los artistas son suficientemente recatados como para colocar un paño alrededor de la pintura. Pero no había ningún paño en el Calvario. Jesús estaba, como dice Pablo, sufriendo la vergüenza. Y es que la vergüenza en la Biblia está asociada con la desnudez. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo reprende a la iglesia de la Odisea, dice: para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, aquí observamos una conexión entre vergüenza y desnudez.
y fue lo que sucedió con Cristo. Jesús pendía completamente desnudo. Yo estoy seguro que ningún escritor, ningún libretista de ciencia ficción podría haber sido tan perverso como para hacer perder una batalla, por así decirlo, a su más grande enemigo. Ningún escritor, incluso de ciencia ficción, incluso el más perverso, de ninguna manera podría haber tenido una manera, digamos, tan terrible, tan cruel, para referirse incluso a su peor enemigo. Ahora, los judíos estaban en lo cierto cuando los judíos decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. O como decía alguien, dice: a otro salvó. Si eres el Hijo de Dios, desciende ahora de la cruz para que creamos. Siempre insinuando dudas en la mente de Cristo. Y es que podemos decir que Jesús, desde la perspectiva humana, Jesús había puesto todo en juego y que había perdido. Es decir, eso es lo que parecía a los que estaban observando, incluyendo a los propios seguidores de Jesús, a los propios discípulos. Pero hubo dos cosas previas a la muerte de Cristo, en las últimas horas de Cristo, que muestra que Jesús comprendía lo que estaba ocurriendo. Y el primer punto está registrado en el libro de San Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 46. Dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que, por decirlo de alguna manera, ese fue el secreto de la calma de Jesús. Cuando Jesús estaba enfrentando circunstancias que a cualquiera de nosotros posiblemente nos hubiese llevado incluso al término de la locura. Y el otro punto es que Jesús confiaba en que su Padre lo cuidaría incluso aún en la muerte. Y finalmente encontramos a Jesús diciendo, ya previo para morir: consumado es. Yo imagino a Cristo, o siempre me ha gustado pensar que Jesús arrojó estas palabras triunfantes en la cara de Satanás: consumado es. Y es que cuando Cristo dijo consumado es, la batalla decisiva entre el bien y el mal había sido ganada. Cristo había llevado bajo su cuerpo, como un siervo sufriente, el pecado de todos los hombres. Qué terrible que es pensar en Cristo como el siervo sufriente. Por eso es que los judíos no lo aceptaban como el Hijo de Dios, porque ellos solo podían observar a Cristo como alguien que había sido engrandecido, que mi siervo sería puesto en alto, pero no comprendían o no quisieron comprender todo aquello que hablaba de Cristo como el siervo sufriente, como alguien que iba a morir. Y es que, de igual manera, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios compró nuevamente lo que era suyo por derecho en primer lugar. Jesús pagó con su propia vida para recobrar lo que Él había creado. Exactamente como aquel niño que había creado su barquito y que lo había vuelto a comprar. Se ganó el derecho de perdonar a Adán y Eva y a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente reclamar o aceptar ese ofertorio, ese regalo de fe que Él nos está poniendo a nuestra disposición. Es decir, hemos sido
creados por Dios y le pertenecemos tanto por creación como por redención. Así es como el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 10, que es nuestra lectura bíblica, se describe la victoria que Cristo ganó en el Calvario de la siguiente manera: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y es que, hermanos, Jesús, al ir a la cruz, Jesús, cuando fue bajo el peso agonizante de la cruz, Jesús derrotó a Satanás y ganó el derecho de colocar enemistad entre la mujer y la serpiente, haciendo posible que una vez nosotros podamos amar las cosas que Dios ama y aborrecer todas aquellas cosas que Dios aborrece. Y finalmente quiero terminar este tema con un soneto de Guillermo Valenzuela titulado Jesucristo. Dice: colgado estás del áspero madero, cual lábaro de paz en las alturas, dislocadas las finas coyunturas, pidiendo amor con grito lastimero. 20 siglos así, y hasta el postero sol que ilumine ignotas desventuras, remachadas tus férreas ligaduras, te ofrecerás al universo entero. Plúgote así para que el hombre insano torne al bien, sus oráculos inciertos deje y no tema la cautiva mano, para que por ciudades y desiertos hallarte pueda el pecador humano, los amorosos brazos siempre abiertos. Antes de finalizar este tema, quiero tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque en la cruz del Calvario fue librada la batalla decisiva. Gracias, Señor, porque tú, Señor, emergiste victorioso en el Calvario y también de la tumba, Señor. Gracias porque la tumba no te pudo retener. Gracias, Señor, porque hemos sido comprados por precio, a un precio infinito que es tu gracia. Gracias porque nos has redimido del pecado y del castigo. Gracias, Padre, porque te pertenecemos tanto por creación así como por redención. Ayúdanos, Señor, a valorar y a poder tomar y recibir ese ofertorio, ese regalo de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.